Vamos a ver la división topográfica de la uretra masculina. Vamos a ver que está dividida en 4 partes. Una porción que es la porción intramural o preprostática, que es esta que vemos acá. Después tenemos la estructura de la próstata, que durante toda su extensión, desde el origen hasta la finalización de la misma, tenemos entonces esta porción que se llama porción prostática o uretra prostática. Después tenemos la uretra membranosa o porción intermedia, que lo vamos a encontrar en este sector. Y después tenemos la uretra esponjosa contenida en las formaciones eréctiles. Estas formaciones eréctiles tienen 2 porciones a su vez, que es la porción perineal, ¿sí? Y la porción peniana, que en este momento entonces la porción perineal que tenemos acá y la peniana. La constitución anatómica está formada por 3 túnicas, como ya muchas veces hemos estado viendo. Pero estas túnicas tienen una diferencia. A diferencia de las anteriores, nosotros veíamos que la mayoría de los órganos estaban compuestos por una túnica que revestía por fuera, una túnica muscular, ¿sí? Y después venía la mucosa. En este caso vamos a tener una disposición diferente y se nos agrega una capa que antes no la habíamos tenido en ninguno de los órganos que habíamos visto. Tenemos la túnica mucosa, que es la que reviste siempre por dentro y la que permite el deslizamiento de la orina, que contiene glándulas, a su vez, que se llaman glándulas uretrales. Después tenemos una capa vascular muy delgada a nivel de la zona de la uretra prostática y membranosa, ¿sí? Pero que después se engrosa. Fíjense, acá está bastante delgadita esta capa, pero después se engrosa constituyendo lo que se llama el cuerpo esponjoso, que es esta estructura que ustedes ven en color amarillo. Fíjense entonces la diferencia entre la primera parte y después la parte final. Después tenemos la túnica muscular, que es una túnica de músculo liso, que está constituido principalmente por fibras longitudinales. Además de esto, vamos a tener 2 esfínteres. Vamos a tener un esfínter interno y un esfínter externo. Las fibras musculares lisas están situadas en la zona del esfínter interno, están situadas en la zona de la uretra inmediatamente por debajo del cuello vesical, que en esta figura no la podemos ver. Vamos a ir hacia atrás, que vendrían a estar en esta zona, ¿sí? Y otro esfínter, que es el esfínter externo, que está formado por las fibras musculares estriadas que rodean la membrana, la uretra membranosa y actúan bajo el control voluntario. O sea que nosotros en esta específicamente, el hombre puede contraerla a voluntad y de esa forma retener el paso de la orina. Vamos a la vascularización e inervación. Las arterias tienen tienen origen específicamente en la arteria pudenda interna, las venas que están drenadas por la vena ilíaca interna y la inervación está dada por el plexo hipogástrico inferior, como la mayoría de los órganos que hemos visto hasta ahora. Vamos a la uretra femenina. La uretra femenina es mucho más corta que la uretra masculina y es mucho más propensa a tener infecciones que la uretra masculina, dado que está casi en un contacto directo con el exterior, ¿sí? La vejiga está en un contacto directo con el exterior. Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, ¿sí? Y es mucho más corta, como ya hemos dicho, que la uretra masculina. Tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. Su constitución anatómica
También tiene una capa mucosa, tiene una capa muscular. La mucosa es bastante delgada, ¿sí? Presenta orificios para las glándulas parauretrales. También tiene entonces una capa muscular, perdón. La más profunda es longitudinal y la superficial es circular, que eso permite que se produzca el cierre de la misma. Por debajo del cuello vesical se constituye un esfínter, ¿sí? Entonces vamos a ubicar el esfínter, que es un esfínter estriado, o sea que se tiene control de esta zona porque es de músculo estriado específicamente y es anular en toda su extensión. La vascularización y la inervación son comparables a las del hombre, ¿sí? Contienen la misma vascularización y la misma inervación. El contingente vascular prostático es reemplazado aquí por los vasos de origen vesical y de origen vaginal.